Una visión narratológica del cuento Un pacto con el diablo de Juan José Arriola. Hola, mi nombre es Pamela Flores y soy alumna de nuevo ingreso de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Este video es el ejercicio de la actividad integradora de la materia Fundamentos de la Teoría Narrativa, en la que analizaremos los elementos narratológicos del cuento Un pacto con el diablo de Juan José Arriola. El objetivo es analizar y aplicar los conceptos aprendidos en la materia. Se identificarán los elementos narrativos como tipo de narrador, tiempo verbal, focalización, localización, orden del relato y el modelo actancial según Greimas. También se ejemplificará cada concepto con el uso de citas directas del cuento, tal como sugiere el enfoque narratológico. Actor, escritor, panadero, vendedor de zapatos en abonos y un gran número de oficios más, Juan José Arriola nació el 21 de septiembre de 1918. Yo, señores, soy de Zapotlán el Grande, un pueblo tan grande que nos lo hicieron Ciudad Guzmán hace años. Pero nosotros seguimos siendo tan pueblo que todavía le decimos Zapopan. Fue el cuarto hijo de 14 y se formó a sí mismo entre libros, enciclopedias y un gusto desbordado a la escritura. A los 12 años leía Baudelaire, a Walt Whitman y a los principales fundadores de mi estilo, Papini y Marcel Duchamp, junto con medio centenar de otros hombres más o menos ilustres. En 1937 llegó a la Ciudad de México y estudió teatro en Bellas Artes con grandes figuras como Gorizia, Usigli y Villarrutia, quienes marcaron su estilo narrativo oral, barroco y profundamente expresivo. A Usigli le debo muchísimas cosas, pero solo voy a mencionar dos. Me enseñó a decir versos y a pronunciar la R, que se me dificultaba mucho. Para Arriola, el lenguaje no era solo una herramienta, era un oficio heredado. Procede en línea recta de dos antiquísimos linajes. Soy herrero por parte de madre y carpintero a título paterno. De allí, mi pasión artesanal por el lenguaje. A lo largo de su vida, no solo fue celebrado con premios nacionales e internacionales como el Premio Jalisco de Literatura, el Alfonso Reyes o el Nacional de Ciencias y Artes, también fue reconocido como uno de los sabios literarios del siglo XX. En sus cuentos conviven la ironía, el absurdo, el pensamiento filosófico y una imaginación sublime. Entre ellos destaca Un pacto con el diablo, cuento integrado en su libro confabulario publicado en 1952. Este es el cuento que será el punto de partida para nuestro análisis narratológico. En este magistral relato se narra la experiencia de un hombre que, a pesar de sus carencias económicas, asiste a una función de cine, pero llega tarde y decide preguntarle a su distinguido vecino de butaca lo que ha pasado en los minutos de la proyección en el que no estuvo. Su vecino le explica que el protagonista, Daniel Brown, ha hecho un pacto con el diablo, 7 años de riqueza por el precio de su alma. A medida que avanza la proyección, los dos personajes intercambian opiniones sobre quién ha perdido más en este trato. El protagonista siente simpatía y quizá lástima por Daniel, mientras que su vecino parece encontrarse del lado del diablo. Mientras observan la historia, ambos debaten sobre la pobreza y el protagonista es cuestionado sobre si él vendería su alma si tuviera la oportunidad con tal de salir de la pobreza en la que se encontraba sumergido. El protagonista, imaginando una vida mejor para él y su esposa, sin querer accede a vender su alma al diablo, quien resultó ser su adinerado compañero de butaca. Ambos salen de la sala para discutir los términos de su transacción, pero por deseo del protagonista deciden regresar a ver el final de la película. En este desenlace fílmico, Daniel Brown logra recuperar su alma, y esto funciona como una especie de advertencia profética para el protagonista, quien, alarmado por el reflejo de su propio destino, huye de la sala, y al llegar a la seguridad de su casa le cuenta a su esposa lo ocurrido. Ella, tratando de consolarlo, sugiere que quizás se quedó dormido, pero aún así traza una cruz de ceniza por si acaso. En el cuento podemos observar desde la frase, aunque me di prisa y llegué al cine corriendo, la película había comenzado. Esto significa que el narrador, es decir, la voz ficticia creada por el autor para poner en él la enunciación narrativa, es el protagonista y se expresa en primera persona, por lo que se trata de un narrador autodiegético.
La historia está contada en tiempo pasado, como se muestra en la frase: en el salón oscuro traté de encontrar un sitio, quedé junto a un hombre de aspecto distinguido. A este tipo de narraciones se les denomina ulterior. El cuento posee una estructura lineal, ya que narra los hechos en orden cronológico, es decir, introducción, desarrollo y desenlace. Sin embargo, comienza in media res, es decir, comienza a mitad de la acción, en el momento que el protagonista llega al cine. Además, contiene momentos de reflexiones subjetivas que tienen la función de amplificar lo narrado sin alterar el orden cronológico. La historia se sitúa principalmente en la sala de un cine. Sin embargo, hay varios cambios de escenario: el pasillo, la calle y finalmente la casa del protagonista. Narrativamente, el cuento es intradiegético, ya que aunque la película proyectada podría interpretarse como otra historia, no puede considerarse un relato metadiegético, pues ningún personaje dentro de la narración la cuenta en forma explícita. El modelo actancial de Greimas está dividido en tres ejes: el eje del deseo, el eje de la comunicación y el eje de la participación. En el eje del deseo se encuentra el sujeto, que es el protagonista, quien actúa movido por la tentación de mejorar su situación material, pero su verdadero objetivo, es decir, el objeto, termina siendo conservar su alma. En el eje de la participación, el oponente está representado por el diablo, que encarna la oferta seductora, pero también el riesgo de condena. La ayuda concreta proviene de Paulina, su esposa, quien desde el lugar actúa como ayudante, trazando una cruz de ceniza para proteger a su esposo. En el eje de la comunicación, la película opera como destinador, al presentarle una historia que refleja y anticipa su propio destino. Primero se observa cuando vende su alma y es desdichado. Después se observa cuando rompe el pacto y goza de plenitud. El destinatario de toda esta travesía es el propio protagonista, quien logra escapar del pacto y preservar su integridad. Realizar el análisis narratológico es para mí una experiencia agridulce. Por un lado, me maravilla la cantidad de detalles que puedo encontrar al asignar funciones a cada personaje. Por otro lado, aprender, comprender y aplicar estos términos tal como fórmulas matemáticas, es decir, con el rigor que exige el método, representa un enorme desafío, ya que en ocasiones los conceptos no son tan cercanos o abordan temas que parecen ser el mismo. Por ejemplo, el tipo de narrador y la persona gramatical, que distinguirlos puede llegar a ser confuso. También es importante exponer que debido a la interpretación personal de cada lector, el modelo actancial propuesto por Greimas puede adquirir una visión subjetiva y quizá algunas personas podrían aplicar incorrectamente los conceptos. Personalmente, creo que resulta más beneficioso dividir el relato en unidades narrativas para, a partir de ahí, desentrañar tanto los actantes como sus funciones. Estoy convencida de que solo de este modo el modelo logrará abordar la complejidad de los personajes, especialmente cuando atraviesan un proceso de degradación o mejora. En cuanto al análisis del cuento de Arreola realizado en esta reseña, me reconforta comprobar que los conceptos narratológicos se puedan aplicar de una forma completa y coherente. Respaldar cada categoría desde el texto mismo, como sugiere el modelo, me parece fundamental. Este ejercicio me permitió observar cómo aplicar las herramientas narrativas con gran maestría, tal como lo hace Arreola. Permite lograr que un relato breve y a veces escueto pueda adquirir una profundidad y complejidad que hacen de las palabras arte en toda su expresión. Gracias por ver mi video.